Agentes de seguridad entraron a la casa en plena madrugada y se llevaron a Kenzo Nudo esposado frente a todos. Esto no fue un pleito más, no fue drama controlado, no fue algo que se arregla con una disculpa. Fue una denuncia formal presentada por Celine que cruzó todos los límites del reality y convirtió la noche en el episodio más explosivo de toda la temporada. Porque cuando llegan autoridades externas, cuando alguien sale esposado, cuando hay consecuencias legales reales, ya no estamos hablando de juego, estamos hablando de algo que cambió todo para siempre. Y lo más impactante de todo esto es que nadie lo vio venir. Celine, que hasta ese momento había mantenido un perfil más bajo en medio de los conflictos de la casa, tomó la decisión de madrugada, en el momento exacto en que la mayoría dormía, en que las cámaras seguían grabando, pero la tensión parecía haberse calmado. Fue en ese instante de aparente tranquilidad cuando ella decidió actuar, cuando presentó esa denuncia que hizo que todo explotara de una forma que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Porque esto no es algo pequeño, esto no es un malentendido que se resuelve con una conversación o con la intervención de la producción. Esto es una línea que se cruzó de forma irreversible, una decisión que involucra autoridades, que pone en riesgo la permanencia de uno de los participantes más polémicos de la casa y que obliga a todos los demás a posicionarse, a decidir de qué lado están, a enfrentar la realidad de que lo que pasó entre Celine y Kenzo fue tan grave que ella sintió que no tenía otra opción. La casa quedó completamente en shock. Imagínate la escena, es de madrugada, la mayoría está durmiendo o en sus cuartos y de repente llegan agentes, se dirigen directo hacia Kenzo y se lo llevan esposado. Los que estaban despiertos no podían creer lo que estaban viendo. Los que estaban dormidos se despertaron con el ruido, con las voces, con la tensión que se sentía en cada rincón y cuando salieron a ver qué pasaba ya era demasiado tarde. Kenzo ya no estaba y lo único que quedaba era el silencio pesado de todos tratando de procesar lo que acababa de suceder. Y aquí es donde la situación se pone aún más delicada, porque ahora todos en la casa tienen que lidiar con las consecuencias de esto. Celine se convirtió en la protagonista absoluta de este episodio, pero también en el centro de todas las miradas, de todas las preguntas, de todas las especulaciones. Hay quienes la apoyan, quienes creen que hizo lo correcto, que si llegó a ese extremo fue porque realmente no tuvo otra salida. Pero también hay quienes cuestionan si fue exagerado, si pudo haber manejado la situación de otra forma, si esto va a traer consecuencias mucho más grandes de las que ella imaginó. Porque cuando tomas una decisión así, cuando involucras autoridades externas en un reality, cuando haces que se lleven a alguien esposado, ya no hay vuelta atrás. Esa decisión te define, te marca y te convierte en alguien que todos van a recordar, para bien o para mal. Y Celine ahora carga con ese peso, sabiendo que lo que hizo va a dividir opiniones, va a generar alianzas y enemistades, y va a cambiar por completo la forma en que todos la ven dentro de la casa. Pero para entender realmente la magnitud de lo que pasó, hay que ver cómo estaba el ambiente antes de que todo esto explotara. La casa ya venía tensa, con conflictos acumulados, con roces entre varios participantes, con alianzas que se formaban y se rompían cada semana. Kenzo, desde que entró, se posicionó como uno de los personajes más fuertes, más polémicos, más difíciles de ignorar. Su presencia generaba reacciones, su forma de ser dividía opiniones, y su estrategia dentro del juego lo mantenía siempre en el centro de las conversaciones. Celine, por otro lado, había mantenido un perfil diferente. No era de las que buscaban el conflicto directo, no era de las que estaban todo el tiempo en medio del drama, pero eso no significa que no estuviera observando, que no estuviera sintiendo la presión, que no estuviera viviendo situaciones que la fueron llevando al límite. Y fue justamente esa acumulación, esa tensión que se fue construyendo en silencio, la que terminó estallando de la forma más inesperada posible. Ahora, lo que nadie sabe con certeza es qué fue exactamente lo que pasó entre ellos. ¿Qué fue lo que Kenzo hizo o dijo para que Celine sintiera que no podía esperar más, que no podía confiar en que la situación se resolviera dentro de la casa, que tenía que recurrir a una denuncia formal de madrugada? Esa es la pregunta que todos se están haciendo, la pregunta que está en el aire y que nadie puede responder todavía. Y mientras tanto, el resto de la casa observa. Fabio Agostini, Kirby, Kenny Rodríguez, todos los demás saben que esto cambia el juego por completo. Porque ya no se trata solo de estrategia, de alianzas, de quién nomina a quién. Ahora se trata de cómo reaccionas ante algo que trasciende el reality, de cómo te posicionas cuando hay consecuencias reales, de cómo manejas una situación en la que alguien fue sacado esposado de la casa. Porque lo que viene ahora es lo más complicado. Kenzo enfrenta una situación que va mucho más allá de las nominaciones, mucho más allá de las votaciones del público, mucho más allá de cualquier estrategia de juego que haya planeado. Estamos hablando de una denuncia formal, de consecuencias legales reales, de algo que podría significar su expulsión definitiva del programa y una mancha en su imagen que no se borra con disculpas ni con intentos de limpiar su reputación después. Esto es serio, esto es grave y esto cambia todo.
Y lo más impresionante es que nadie sabe con certeza qué va a pasar ahora. ¿Kenzo va a regresar a la casa? ¿La denuncia va a proceder y él va a quedar fuera para siempre? Selinei va a tener que enfrentar las consecuencias de haber tomado esta decisión si es que él vuelve o si sus aliados deciden cobrar venganza. Porque esa es la realidad. En un reality, las decisiones no solo te afectan a ti, afectan a todos los que están alrededor. Y cuando tomas una decisión tan extrema como esta, te conviertes en blanco de todo tipo de reacciones. Hay quienes ya están especulando sobre qué fue lo que realmente pasó. Algunos dicen que hubo un enfrentamiento verbal que se salió de control, otros hablan de actitudes que Selinei venía soportando desde hace tiempo y que finalmente la llevaron al límite, y hay quienes creen que esto es parte de una estrategia mucho más grande. Aunque sinceramente, cuando involucras autoridades externas y alguien sale esposado, es difícil pensar que todo sea parte de un plan. Esto se siente real, se siente urgente, se siente como algo que nadie planeó, pero que ahora todos tienen que enfrentar. Y aquí es donde la casa se divide, porque no todos ven la situación de la misma forma. Están los que apoyan a Selinei, los que creen que si llegó a ese punto fue porque realmente no tuvo otra opción, los que respetan su decisión de poner límites y de no quedarse callada ante algo que la hizo sentir vulnerable o amenazada. Pero también están los que cuestionan todo, los que creen que pudo haber manejado las cosas de otra manera, los que piensan que esto va a traer más problemas de los que resuelve y los que simplemente no saben qué pensar porque todo pasó tan rápido que ni siquiera tuvieron tiempo de procesar la información. Fabio Agostini, que siempre ha sido de los que observa antes de actuar, ahora está en una posición en la que tiene que decidir cómo reaccionar. Harvey, Kenny Rodríguez, los demás, todos saben que lo que digan o hagan en las próximas horas va a definir cómo el público los ve, cómo sus compañeros los perciben y cómo se posicionan en medio de este caos. Porque en un reality todo cuenta, cada palabra, cada gesto, cada silencio, y cuando pasa algo de esta magnitud, no puedes quedarte neutral sin que eso también te defina. Lo que está claro es que la dinámica de la casa cambió por completo. Ya no es la misma casa de hace unas horas, ya no son las mismas alianzas, ya no es el mismo juego. Ahora hay un antes y un después de esta madrugada, un antes y un después de la decisión de Selinei, un antes y un después de ver a Kenzo salir esposado. Y eso es algo que nadie va a olvidar, ni los participantes, ni la producción, ni el público que ahora exige respuestas, que quiere saber qué fue lo que realmente pasó, que quiere entender cómo se llegó a este punto. Porque la verdad es que esto abre muchas más preguntas de las que responde. ¿Qué va a pasar con Kenzo? ¿Va a poder defenderse? ¿Va a poder regresar? ¿Va a poder revertir esta situación? Selinei va a tener que dar explicaciones públicas sobre por qué tomó esta decisión. ¿La producción va a intervenir de alguna forma o va a dejar que las cosas sigan su curso legal? ¿Los demás participantes van a tomar partido o van a intentar mantenerse al margen para no quedar involucrados? Y la pregunta más grande de todas, ¿esto es el final de Kenzo en el reality o apenas el inicio de una guerra mucho más grande que va a involucrar a toda la casa, a la producción, al público y que va a dejar consecuencias que nadie puede predecir todavía? Porque cuando cruzas una línea así, cuando llegas a este nivel de conflicto, ya no hay vuelta atrás y lo que venga después puede ser aún más explosivo de lo que acabamos de ver.